está. ¿Estás grabando? Ya estamos grabando ya. Ok. Hoy tenemos una entrevista de lujo. Vamos a meternos en el detrás de cámaras de una agencia de marketing que está haciendo las cosas distintas, generando valor y no solo llenando formatos como dicen algunos gurús. Y bueno, nuestro invitado es nada más y nada menos que Luis Ángel, fundador y director de Orange Lucas, una agencia que está dando mucho de qué hablar en el mundo publicitario. Gracias, chicos. Estoy acá para poder ayudarlos y contarles un poquito de lo que es el mundo de la agencia y un poquito de lo que es la filosofía de Orange Lucas. Genial, Luis Ángel, bienvenido. Primera pregunta básica pero clave. ¿Cómo nació Orange Lucas? Orange Lucas nace aproximadamente 15 años atrás, tal vez un par de meses, ¿no? Más o menos. Cuando paseaba por Wong haciendo mis compras y me nace una pregunta y me dice, ¿quién estará poniendo música en Wong? En ese tiempo la música era pero recontra aburrida, parecía música de ascensor, ¿no? Entonces dije, debería haber alguien que organice la música para que la tienda se sienta atractiva. Di 2 pasos, llegué a los cereales y dije, puedo ser yo, ¿no? Y ahí es el punto inicial donde empieza esta locura de agencia. Empezamos como una agencia que daba soluciones en neuromarketing para instalaciones retail y hoy en día somos una agencia que ve un 360 de marca, ¿no? Vamos desde el área digital, vamos el ATL, vemos el BTL, ¿no? Vemos PR, vemos acciones puntuales, vemos para requerimientos específicos, por ejemplo, fuerza de venta, coaching, ¿no? Entonces llegamos a entender cuáles son las necesidades de una marca y de esa manera convertirnos en lo que hoy somos, ¿no? Una agencia 360. O sea, es decir, es una agencia de marketing y de publicidad. Marketing y publicidad, sí. Ok, ¿y por qué Orange Lucas? ¿Por qué se llama así? Ya esa es otra historia, media loca, pero yo soy muy fanático de Star Wars, pero a la vez tengo directores que marcaron mucho mi camino audiovisual. Uno de ellos, y creo que para mí es icónico, es Stanley Kubrick. Y con el tiempo yo quería que tenga relación con Stanley Kubrick. Hay 2 películas que son para mí increíbles. Una de ellas es La Naranja Mecánica, Orange, ¿no? La otra es Odisea en el Espacio, pero ya espacio, Star Wars se iba a confundir. Entonces, y la segunda en honor a George Lucas, que es el director y creador de Star Wars. Entonces, ambos tienen una visión que rompieron esquema en su momento y que siguen trascendiendo en el tiempo. Entonces, en honor a la visión de estos 2 grandes capos, decidí poner como nombre Orange y por la Naranja Mecánica y Lucas por George Lucas. Entonces, por eso nace Orange Lucas. Okay. ¿Y cuál crees que es el ADN de la agencia? Es que yo creo que el ADN de la agencia es que nosotros no nos consideramos un proveedor o una agencia. Nosotros nos convertimos en un brazo logístico y un aliado estratégico en la resolución de las necesidades de una marca. Hoy en día las marcas tienen diferentes problemas, diferentes necesidades, y nosotros, en lugar de ser solo una agencia o un proveedor que le da cosas específicas, necesito una gráfica, necesito un video, ¿no? Nosotros proponemos cosas distintas, tratamos de entender cuál es la necesidad, y a veces la necesidad con lo que quiere el cliente son 2 cosas completamente distintas. Una cosa es lo que necesita la marca y otra cosa es lo que quiere el cliente. Entonces, creo que nuestro ADN viene en ese sentido, en convertirnos en parte de la marca y descifrar eso, que es muy difícil, lo que necesita y lo que se quiere. Entonces, llegar a un punto de consenso, dando mayor peso a lo que se necesita para poder tener un producto que sea realmente bueno, ¿no? Sí, claro, buscar siempre un equilibrio, porque entendemos que el cliente lo que quiere es porque siente que es lo que necesita la marca, ¿no? Sí. Pero a veces estamos y me ha pasado, en el tema personal, por ejemplo, como marca personal, a veces quiero
seguir tendencias, ¿no? Sí. Pero no necesariamente las tendencias es lo que yo necesito, ¿no? Necesito seguir siendo yo, ¿no? Y eso le pasa a muchas marcas. Muchas marcas, por ejemplo, utilizan los trends como un medio para llegar a lo que quieren, pero no necesariamente todas las marcas tienen que ser parte de un trend, o no todas las marcas pueden usar un trend, ¿no? Eso lo han entendido algunas marcas y les ha ido muy bien, ¿no? Y hay marcas que no entienden y claro, utilizan todos los trends posibles y ahí empieza la disyuntiva. Eres viral, pero ¿vendes? Bueno, ahora, Eso es básico en esto, ¿no? y bueno, ahora quiero hacer una pregunta. En parte del proceso de la creación de una campaña, ¿cómo es que llegan a hacer una campaña en Orange Lucas? Ya mira, toda campaña nace con un brief. Un brief nace a partir de una necesidad. Entonces, si la necesidad está bien plasmada en un brief y nosotros nos dan la información necesaria, yo digo que la campaña nace en el teclado quien escribe el brief. Que si la tienes realmente clara, para nosotros es muy fácil plantearte una campaña, ¿no? Pero si el brief es nebuloso, le faltan partes o no tiene claro más o menos hacia dónde quieren ir o qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Volvemos a la disyuntiva, lo que quiero con lo que necesito. Entonces creo que el brief es la piedra angular de cualquier campaña y ahí es donde nace. A partir de que nosotros recibimos un brief, es un brainstorm entre todas las áreas y se incluye inclusive los audiovisuales, porque ellos tienen una visión muy particular, los gráficos que tienen otra visión muy particular, la gente de medios que nos dicen, oye, sí, me parece que el video puede funcionar, pero más te va a funcionar si hacemos una campaña como comunidad y stickers en WhatsApp. O sea, una cosa jalada de pelos, pero si está bien planteada y el cliente es lo que necesita, va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, y agarrando un tema, yo creo que una de las campañas más grandes que ha tenido el país, pero más silenciosas también, es estos canales de difusión que tiene HH, ¿ya? Tienen una cantidad de stickers que ahora los venden, ¿no? Sí. Claro, entonces la marca HH sigue estando vigente ya en otros canales, cubriendo otras necesidades que la gente no sabía que tenía porque se expresaba, y ahora lo puede decir con un sticker, y lo dice con un sticker que puede resultar gracioso y que la gente sabe de quién es. Entonces te has dado cuenta de todo lo que ha pasado y tú no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces estas campañas silenciosas de posicionamiento, por ejemplo, que son muy interesantes, nacen a partir de que tienes la idea clara, sabes hacia dónde estás apuntando, ¿no? Y eso es el brief. A veces no necesitas llamarlo brief, pero necesitas tenerlo claro. Entonces, en esta conjunción, en lluvia de ideas, brainstorming o simplemente encerrada o fumada de los creativos, se va sumando todo y se escogen los elementos nuevamente para lo que necesitas y lo que se requiere. Entonces, así se va armando una campaña. Ahí es donde ya comienza a verse las necesidades, se comienza a ver la realización y cuál es el objetivo de la campaña. O sea, juntas esas tres cosas y te aseguro que puedes tener una campaña muy potente, pero las tienes que tener claras. Y bueno, quisiera hacer esta pregunta de... Se sabe que llegan varios briefs, pero en el caso de que llegara vacío, con muchos entregables, o sea, ¿cómo gestionan los plazos cuando el cliente no sabe, no tiene la idea clara? Ya, esta es una pregunta que no es fácil de responder porque en realidad los tiempos comienzan a ajustarse según los requerimientos del cliente. Si un cliente te dice, oye, necesito sacar una campaña, creo que necesito vender más, ya le mandamos el brief, el formato de brief para que nos pueda dar algunos pilares en qué basarnos, y esto viene a un 50%, que en algunos casos es bastante, porque algunos clientes no la pueden tener clara. Comenzamos a decir ya, nuestro primer punto de partida para encontrar los tiempos exactos es cuándo va a salir tu campaña, porque entendemos que a veces, como no la tienen clara, nosotros tenemos que hacer ese trabajo, pero empezamos desde el punto de salida de la campaña hacia atrás. Ok, si el
voy a poner una fecha, ¿no? Pero digamos que el 30 de julio tenemos que salir con la campaña para Fiestas Patrias. Y estamos hoy 11, tenemos 19 días. Ok, recibimos brief hoy día. Ok, tenemos que tener todo el material para su aprobación 2 días antes. Entonces el 28 tenemos que estar entregando al cliente. Ay, no, 28 cae domingo, ya. El 27 cae sábado, el 26. Eso significa que corremos 5 días antes. Esos días tienen que estar los entregables de manera interna. Y 3 días antes tiene que haber una reunión interna de nosotros, y 2 días antes la de pre con cliente. Entonces ya tenemos un flow de tiempo, un calendar que nos permite a nosotros tomar acción y decirle, por ejemplo, al cliente: no vamos a llegar con tu fecha, o vamos a llegar pero vas a tener que trabajar o respondernos sábados y domingo, o esta campaña te va a costar más porque vamos a trabajar sábado y domingo, ¿no? O podemos sacarla el 3 o 4, ¿no? Entonces, pero igual te vamos a trabajar sábado y domingo, porque lo que tú quieres requiere mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de personal, ¿no? A veces, sin dar nombres, por ejemplo, tuvimos hace unos años una campaña, una acción muy puntual en Perumín, que se acerca, ¿no? Y Perumín, si no me equivoco, es en septiembre, en Arequipa. Y creo que es entre la primera y la segunda semana de septiembre, no estoy muy seguro. Y nos llamaron la última semana de agosto. En 3 días vamos a estar en el stand de Perumín y queremos esto. Nada es imposible. Todo se puede si estás organizado, ¿no? Y si tienes, nuevamente, los aliados estratégicos correctos, ¿no? Entonces, pero claro, si vas a trabajar domingo, le vas a cobrar como domingo, ¿no? Y no es que quieras sentar la base de que todo esto se hace por dinero, no. Pero sí hay que respetar algo que es básico, que es el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, sí, una campaña podría triplicar su costo si los tiempos son muy ajustados, ¿no? Y podría ser mucho más ajustada si los tiempos son más distendidos, ¿no? Dependiendo también de las necesidades, presupuesto de cliente, urgencia, ¿no? Pero los tiempos se van llenando a veces cuando no la tenemos clara desde el punto de cuándo sale tu campaña, y ahí hacia atrás, ¿no? Si tenemos los tiempos definidos y tenemos las cosas claras, sale mucho más rápido. Okay. Y dentro del brief, ¿cuáles son los 3 puntos claves que siempre buscan? Ya, yo creo que uno de los pilares que siempre buscamos es qué es lo que quieres comunicar, el qué, ¿no? El otro es el cómo y el dónde, el qué, cómo y dónde. Creo que eso es una manera de preguntarse: ¿qué es lo que quiero decir? Si mi campaña lo dice, lo cumplí. El cómo lo quiero decir, o sea, hay diferentes públicos objetivos, por lo tanto el cómo puede variar, el fondo es el mismo, pero el cómo varía. Y el dónde. No es lo mismo la comunicación en redes sociales que un ATL o un BTL, ¿no? O una acción de guerrilla, como llamamos nosotros, una acción BTL, que es punto de venta, ¿no? Entonces, creo que esos son los pilares que tienen que estar bien fundamentados en un brief, y si uno de ellos falla, ahí es donde entra el ADN de la madre de Orange Lucas, donde se convierte en parte de la marca y trata de encontrar una solución que sea viable para las campañas. Bueno, continuando ya en la parte del cómo surgen las ideas, ¿sí? ¿Crees que en la industria peruana y en Latinoamérica en general está todavía demasiado enfocada a llenar formatos? ¿Llenar formatos? ¿A qué te refieres con llenar formatos? A los briefs. Mira, no sé si realmente la gente o la industria no se ha acostumbrado a llenar formatos, pero creo que es una manera ordenada de hacerlo. Entiendo que muchas de las campañas, cuando se trabajan como cliente interno, cuando el equipo de marketing tiene un pequeño equipo, lo puede trabajar sin llenar tanto formato de brief, ¿no? Porque entiendo que es algo muy puntual, pero creo que el brief te ordena y te marca la ruta hacia donde quieres ir, y eso sirve tanto para cliente como para agencia, ¿no? Fuera de que seamos nosotros o no,
si el cliente en el camino comienza a desviarse porque o sea, vio la tendencia de que la gente en los comerciales sale rapada, entonces no, o sea, puede perder el rumbo, ¿no? Entonces muchas veces nos dejamos influenciar por mercados que no son el nuestro, porque está funcionando en otros lados, y no digo que no lo miremos, digo que hay que tomarlo con cuidado porque las realidades son distintas. Ahora, cada vez hablamos de menos diferencias porque el internet o la globalización en general nos ha hecho que todos tengamos casi todos el mismo idioma para entender las cosas, pero hay todavía usos y costumbres que cada región, cada país inclusive yo podría decir que hasta por distrito, en el caso del Perú, es distinto. Entonces creo que eso es básico, y un brief bien estructurado no te permite que te salgas de tu ruta, ¿no? De tus objetivos, de tu meta, de lo que tú quieres lograr. Y ¿cómo hacen acá en Orange Lucas para proponer ideas reales en lugar de simplemente cumplir los entregables? Ok, es una buena pregunta, porque sí ha pasado que en algún momento nosotros, y eso le va a pasar a todos ustedes, el hecho de conocer tanto una marca con la que trabajan que ya no se preocupan en ver más allá. Si ya me resultó algo, lo repito, lo visto de otra manera y me va a funcionar. Tal vez funcione una vez, tal vez funcione 2 veces, pero en la tercera ya no vas a tener los mismos resultados. Entonces, antes de llegar a ese punto, la idea es preguntarte y cuestionarte siempre. ¿Ahora me va a funcionar? ¿Por qué me funcionó tan bien? ¿Y por qué no me funcionaría ahora? Y comenzar a cuestionarse sobre lo que hiciste y sobre lo que podrías hacer. Entonces eso te da otra perspectiva, y con eso te puede llevar a proponer cosas nuevas, no solamente entregables. Hay algunos productos o algunas cosas que sí cliente te pide como uso diario, ¿no? O cosas diarias, pero por ejemplo siempre te tienes que cuestionar: ¿esto va a funcionar? ¿Esto no va a funcionar? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? Si lo hago diferente, ¿me va a funcionar? Entonces creo que esa es parte de lo que nosotros hacemos, nos cuestionamos. Y una de las cosas que me gusta del equipo es que siempre están con una idea loca distinta, ¿no? Parece que a veces nos burlamos de las ideas que pueden ser muy pequeñas, pero a veces esas pequeñas ideas te llevan a un concepto más grande, ¿no? Haciendo el símil, muchos músicos dicen que las mejores canciones nacen cuando entras al baño, ¿no? Hay muchos guitarristas que entrando al baño han encontrado su momento de inspiración, ¿no? Entonces, en actos muy pequeños, ¿no? Conocí en Nueva York una agencia que a uno de sus creativos que le gustaba estar en la playa, le habían puesto su oficina y la habían llenado de arena de playa. Entonces él se sentía tan a gusto, ese pequeño detalle, él lo hacía más creativo, porque se sentía cómodo en su espacio, ¿no? Entonces a veces las pequeñas ideas, las pequeñas acciones que tú puedas lograr con tu equipo te pueden llevar a cuestionar lo que estás haciendo y hacerlo mejor. Interesante. Y quería hacerle una pregunta sobre un autor de un libro, que es Daniel Granata, que nos comenta algo muy interesante. Cuando limitamos las ideas al formato, no solo ganamos premios. Cuando dejamos que la idea viva, puede convertirse en negocio y en cultura. ¿Alguna vez has visto este ejemplo en tu agencia? Mira, nosotros como agencia todavía no tenemos el gusto de ganar un premio. Hemos ganado el reconocimiento de cliente, que eso me parece que está a la misma altura. Pero creo que una idea que nace en un buen formato, que las cosas tienen clara, no solamente va a llevar a la marca a ganar un premio, que a las finales un premio es una manera de lucir que tu idea fue buena, pero si tu idea vendió y caló, se convierte en historia, y eso creo que es importante. Y eso no lo hace una improvisación. Dentro de la producción de la idea podría haber un chispazo de creatividad no escrita, pero creo que el formato, el brief, la organización y no el control, pero sí los parámetros claros, la ruta muy muy bien diseñada,
creo que te puede llevar a un producto que puede generar historia, ¿no? No solamente ganar premios. Y como herramientas o métodos que utilizan ustedes para asegurarse que la idea no queda atrapada en el formato. A ver, ¿qué es lo principal? Es que el contacto humano nunca se pierda, ¿ya? Como herramienta, nosotros contamos ahorita con aplicativos de inteligencia artificial que nos pueda permitir, en parte gráfica, en parte de video, decir si está bien o está mal, ¿no? Hay programas que nos llevan, hay software que nos dicen si el nombre es correcto, si el eslogan es correcto, si los colores están correctos, ¿no? O sea, todo eso te lo puede dar muchas herramientas. Pero creo que el contacto humano, el saber, el conocer a la marca, creo que es el antecesor a todos estos aplicativos o formatos o maneras o software, ¿no? Y el conocer también una marca puede hacer que tu camino sea menos trabajoso para llegar a tu objetivo. Entonces, más que simples herramientas, yo creo que el conocimiento puro de la marca y el conocimiento de sus necesidades te van a llevar a que tengas una ruta más segura. Te vas a equivocar menos. Y digo, te vas a equivocar menos porque siempre va a haber un margen de error. Tú estás desde tu conocimiento tratando de entregar algo, pero no necesariamente lo van a recibir así. Entonces, conociendo bien la marca, conociendo bien el público y conociendo las necesidades de tu marca y del público, tú vas a poder dar un entregable que pueda satisfacer las necesidades y por lo tanto te equivocas menos, ¿no? Y cuando te aceptan, te tienes que preguntar nuevamente, el cuestionarte, ¿por qué lo aceptaron rápido? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que pude hacer mejor? ¿Qué es lo que hice mal? ¿No? Siempre está el cuestionamiento. Y eso, lamentablemente, hoy en día no hay una aplicación o una herramienta que te diga. Entonces tienes que el cuestionamiento sobre todo lo que haces es importante, ¿no? Bueno, y Luis Ángel, ¿qué campaña consideras que ha sido dentro de Orange Lucas el mayor caso de éxito y por qué? Yo creo que el lanzamiento el relanzamiento de la marca de ZTE en el país, creo que ha sido una de las cosas que más orgullo me ha llevado. Llevamos una marca que tenía una recordación, estaba en el top of mind del peruano, en el puesto 6, ya como celulares. La llevamos al puesto 4 y estábamos bien cerquita del puesto 3. Y esta es una historia bien interesante porque ZTE en la década de los 90, entre el año 98, entra con TIM, ¿ya? TIM era una marca que después se convirtió en Claro, una marca de telefónica. Entra con dos marcas, con ZTE y entra también con Ericsson. No era Sony Ericsson, era Ericsson primero. Y golpeó con sus teléfonos y estuvo arriba. Cuando llega el iPhone en el año 2005 más o menos, acá al Perú, la gente comienza a migrar a los teléfonos, a los smartphones, y el negocio de ZTE en la región no le era tan rentable porque en ese tiempo no se vendían tantos celulares, ¿no? Y además era un martirio porque a pesar de que eran grandes, pesados, la batería no duraba y todo lo demás, era carísimo. No todo el mundo tenía. El plan más barato, si lo llevamos al precio de hoy, costaba creo que 40 o 45 dólares, ¿no? El precio era en dólares. Entonces, loquísimo. Sí. Y la mayoría de personas que lo tenían en prepago, que era carísimo porque cada vez las tarjetas de 10 soles te duraban para una llamada de 3 minutos. Entonces, como no lo vieron rentable, comenzaron a hacer cosas que sí les eran rentables y que la gente necesitaba más, como los routers, ¿no? Creo que el 90% de las personas que tienen router hoy en día en su casa deben tener un modelo ZTE o han tenido un modelo de router ZTE. Y comenzaron a ir a la industria que estaba en crecimiento, que era la comunicación entre empresas. Y les fue bastante bien, pero descuidaron la telefonía. Y acá entró marcas como Samsung, Motorola, Apple, ¿no? Entonces, si ya contamos esas como las tres más grandes, cuando ellos quisieron entrar ya tenían Honor, tenían Poco, tenían Huawei, ¿no? Entonces tenían otras marcas que también eran baratas,
o sea, digamos que estaban mucho más accesibles, ¿no? Y ellos eran los chinitos buena gente, ¿no? Entonces, pero que eran buenos, tenían muy buenas prestaciones, pero eran baratos. Entonces, mi abuela me decía que cuando algo es demasiado bueno, desconfíe, ¿no? Entonces, chino, bueno y barato, qué raro, ¿no? Entonces, romper eso en la mente del consumidor es una de las cosas más difíciles que hay. Entonces, nosotros logramos que en trabajo en conjunto con cliente, obviamente, esto se pudiera revertir y podamos llegar casi al tercer lugar, ¿no? Estuvimos en el cuarto lugar. Si no me equivoco, el ranking estaba como en el nivel de compra, estaba Samsung, iPhone, Huawei, y venía ZTE y de ahí venía Motorola, ¿no? Desplazamos a Motorola y ahora también ya en el listado está Poco, ¿no? Y otras marcas, ¿no? El crecimiento fue increíble, pero el presupuesto también era muy, muy ajustado. Entonces tuvimos que hacer cosas creativas para poder poner a la gente ahí, ¿no? La parte gráfica, la parte visual en los puntos de venta fue muy, muy importante, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy interesante, ¿no? Las ventas se dispararon, la gente comenzó a creer nuevamente en la marca, ¿no? Pero claro, no fue una campaña que se lucía por todos los medios, ¿no? Claro. Entonces, de ahí hablamos de no necesitamos, no es lo que queremos, sino es lo que necesitaba la marca en ese momento, ¿no? Entonces, sí, pues no tenemos el premio, pero tenemos la satisfacción de que dentro de los estudios de mercado la marca ahí estaba en un cuarto lugar. ¿Y tienes algún cliente ideal o alguna industria donde sienten que pueden explotar mucho más ese lado de creatividad, de sacar ideas? A ver, mira, yo creo que el cliente ideal es el cliente que siempre te reta a que le entregues algo distinto. Porque si tienes un cliente que te dice sí a todo, al final lo que va a pasar, y lo digo por experiencia porque me ha tocado manejar un cliente así, es que el día que las cosas no salgan, te va a echar la culpa. Porque te va a decir, tú me dijiste que era así y yo confiaba en ti. Entonces el cliente que no te dice, pero ¿por qué? ¿Pero qué? No, quiero algo distinto, quiero romperla, y que no te rete profesionalmente, intelectualmente, es un cliente que a la final es, sí te vas a llevar de repente mejor, pero no te va a llenar, pues, porque todo va a ser igual, ¿no? Entonces, y a veces, y ahí es donde muchas veces los publicistas, los marqueteros, ¿no? Los audiovisuales, los gráficos, ya saben lo que quiere el cliente, y justamente es eso, ya saben lo que quiere el cliente, pero pierden la perspectiva de lo que necesita la marca, ¿no? El cliente que te reta es porque no quiere que veas lo que él quiere, sino que lo que necesita la marca. Y bueno, pasando al lado humano y creativo de esto, se puede llegar a pasar que muchos creativos se frustren cuando solo los llaman para llenar formatos. O sea, ¿cómo motivan en Orange Lucas al equipo para que proponga ideas grandes? Es que nosotros creemos que no existen ideas grandes ni ideas pequeñas. Creemos que existen ideas. Y la resolución de estas ideas es lo que puede llevar a que tengas una campaña muy hablada, muy exitosa, o que sea solamente efectiva, ¿no? Hay una campaña que a mí me gustaba mucho, pero que fue poco difundida, que se llamó La pelota del aliento, de Umbro. Fue para las clasificatorias, si no me equivoco, para Rusia. Rusia 2018. 2018. Y esta pelota iba de centro comercial en centro comercial, y habían diseñado una máquina donde la gente iba y gritaba gol, arriba Perú, vamos Perú, ¿no? Y la presión sonora iba inflando el balón, ¿no? Y juntaron 20 y tantas pelotas y se llamaba la pelota del aliento porque justamente era inflada con el aliento del hincha. Y se jugó el partido, creo, Perú-Chile, acá en el Nacional, con ese balón, con esos balones, ¿no? Entonces era el aliento que entra a la cancha, ¿no? Me parecía increíble la campaña, me pareció genial, pero creo que fue poco difundida, ¿no? O
sea, es como para caso de estudio porque nosotros somos una región muy futbolera, que le damos mucha importancia al fútbol, ¿no? Que el hincha es parte fundamental de una campaña futbolística, ¿no? Y verlo tan involucrado, ¿no? Sobre todo en el pueblo peruano, que es recontra pelotero, o sea, me pareció increíble que no tuviera tanta difusión, ¿no? O sea, y ese tipo de campañas aparecen por millones, ¿no? O sea, hay campañas que pueden ser muy buenas, que les falta difusión, ¿no? Y volvemos, no hay idea pequeña, no hay idea grande, o sea, no sé cómo habrá nacido la idea de esa campaña, pero debe haber sido un revolcón de ideas en la cabeza de esta persona, que no voy a decir el nombre porque no quiero equivocarme y darle el crédito a alguien más, ¿no? Pero los creativos de esta campaña me parecieron un locón, y eso es lo que intentamos hacer. No intentamos tener la idea del siglo, sino que creemos que la idea debe funcionar con respecto a lo que necesita la marca, ¿no? Eso puede funcionar, o sea, si funciona realmente, no necesita de que sea muy publicitada, no necesita que sea muy conocida, porque a la final es lo que va a pasar es que va a funcionar y el cliente va a estar agradecido porque le funcionó para cubrir sus necesidades en ese momento. Sí. Okay. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere entrar al mundo publicitario sin morir atrapado en el formato? Que no se frustre, que el camino es difícil. Nosotros, como les conté, toda esta aventura que hoy me tiene aquí sentado empezó empujando un carrito, ¿no? Cerca de las 9 de la noche, ¿no? Con una simple pregunta. El camino es difícil, a veces es retador, pero la satisfacción de una buena idea, de una campaña, de algo entregable, de un producto ya entregado, de un gracias por parte del cliente, vale la pena. Es una carrera que nos puede venir por momentos bien, que nos puede golpear por otros momentos, que nos puede hacer renegar un montón. De verdad, los chicos con los que trabajan van a hacerte, o sea, les pueden entrevistar y van a decir que soy un renegón, ¿no? Pero al final del día creo que queda la satisfacción de que hemos hecho las cosas bien, de que hemos entregado las cosas de una manera inteligente, de que nuestro principal objetivo es llegar a cubrir la necesidad que tiene el cliente, que entendemos como parte humana que todos somos un equipo, somos una familia, ¿no? Tratamos de hacer cosas interesantes como en verano lo sacamos porque ya nos excedimos, pero eran los viernes de Corona, ¿no? Trabajábamos con nuestra Corona al costado, ¿no? Ahora lo hemos reemplazado por los viernes de pizza, ¿no? No todos los viernes, ¿no? Pero sí, ¿no? Tratamos de mantenernos como lo que esto nació, como una familia. Creo que una de las principales fortalezas es que somos una familia, ¿no? No existe familia perfecta, pero creo que cuando trabajamos unidos como una buena cadena, nos cubrimos, ¿no? Para nosotros no existe eslabón más débil, existe el eslabón que cubre al eslabón, ¿no? Entonces levantamos la mano, pedimos ayuda, tratamos de que como equipo caminar juntos. Y creo que me desvié un poco de la pregunta, pero sí, es un camino difícil. La idea no es animarse, es trabajar duro, que si te rebotan una idea no es el fin del mundo. En 15 años deben haberme rebotado 365 elevado a la quinceava, ¿no? Y les aseguro que la idea que menos pensaba que me iban a aceptar en algún momento me la aceptaron. La idea que estaba seguro que me iban a aceptar me la rebotaron, ¿no? Pero así es, y eso no debería llevarnos a frustración, sino a seguir preguntándonos cómo puedo mejorar. Eso es hacia donde deberíamos
apuntar, seguir preguntándonos en qué podemos mejorar. Y ya para cerrar, ¿qué tendencias ves venir que pueden empujar a las agencias a pensar más ideas y menos en piezas? Qué buena pregunta. Justo el otro día estaba conversando con un amigo y definíamos el futuro del marketing o de la publicidad como en unos años cada vez menos humano. La inteligencia artificial, para quien no la aprenda a utilizar, lo va a desplazar. Hoy en día el futuro de la publicidad, del marketing, no solamente está en conocer bien el público objetivo, hacia dónde te diriges, el qué, cómo, ¿no? Y dónde, sino que también utilizar las herramientas que te van a facilitar hacer el testing. El A/B testing en digital o el A/B testing en pequeños grupos, los focus group, ¿no? La inteligencia artificial no va a venir a reemplazar lo que hace un diseñador, ¿no? Lo puede hacer 20 veces más rápido, pero la inteligencia artificial, hasta que aprenda cuáles son las necesidades del cliente o del producto o del pedido, se va a demorar, ¿no? Entonces, pero un diseñador que ya conoce y que ya sabe qué hacer, de repente se demora el doble del tiempo, pero sabe que esa pieza o eso va a impactar donde tiene que impactar, porque el conocimiento es importante. Pero si tú juntas esas dos cosas, la rapidez de la inteligencia, la mano del artista, que es el diseñador, y el conocimiento, ¿no? O sea, el diseñador con su conocimiento, con su mano, ¿no? Y la rapidez de la inteligencia artificial, yo creo que puedes explotar, ese va a ser el futuro, ¿no? Comenzar a utilizar las herramientas que hoy se presentan como inteligencia artificial y poder lograr una mixtura entre el talento humano y el talento de IA. Creo que es el futuro, pero nada de eso va a funcionar si no estamos con un buen brief. O sea, tenemos que entender cuáles son las necesidades, y para tener eso claro necesitamos tener un brief, y el brief ya se desprenden otras cosas, ¿no? Como que el cliente sepa exactamente qué es lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, el qué, cómo, dónde, ¿no? Entonces yo creo que el formato la estructura del brief nunca va a desaparecer. Los medios para desarrollar la idea pueden variar, ¿no? Pero creo que la parte creativa va a seguir siendo humana. Creo que el desarrollo sí en unos años va a ser un 50-50 o de repente 70-30, pero la estructura, el camino lo va a seguir dando el brief, y eso va a seguir siendo importante, ¿no? Hoy en día tú puedes darle toda la información a una inteligencia artificial, dándole el contenido exacto, y te podría botar un buen brief, pero no necesita todavía esa parte humana del conocimiento, ¿no? Y todavía está lejos, ¿no? O sea, yo creo que muy muy lejos. Creo que el conocimiento de un buen brief, la comunicación de cliente, qué es lo que quiere, cómo, dónde, llevado hacia los recursos que tú puedas aportar como agencia, como creativo, como freelance, ¿no? O sea, te puede dar un resultado mucho más efectivo, ¿no? Hoy en día sí nos lleva la inteligencia artificial a pensar diferente, a aprender cosas nuevas, porque el futuro apunta así. Bueno, Luis Ángel, muchísimas gracias por darnos el tiempo de darnos esta entrevista, contarnos todo lo que es un poco el backstage de Ona Churrocas. No. Y nada, eso es todo. Gracias. Gracias, chicos. Cuando necesiten, aquí estoy para poder servirlos, y espero no haberlos aburrido con mi floro barato. Ya Gracias. Está. Gracias. Gracias.